miedo a la intuición. Me hace acordar esto a un gran orador que decía que para improvisar bien no hay que ser improvisado. Y no es un juego de palabras. Es cierto que en la realidad argentina venimos de un extremo. Venimos del uso sistémico de la mentira. Es decir, cuando uno usa sistemáticamente la mentira para distorsionar la realidad, es muy difícil decidir bien. En ese sentido, entiendo la necesidad en nuestra cultura de fortalecer el concepto de la evidencia. Nosotros queremos gobernar usando la verdad, como decía recién Felipe Miguel, como fundamento de todas nuestras decisiones, pero también con una mirada que reconoce en el gobernar un ejercicio de liderazgo que implica usar la humanidad toda, ¿no? Por eso quería rescatar el valor de la intuición. Yendo ahora un poco más a contarles cómo funcionamos, el presidente Macri decidió hacer una innovación en la estructura de gobierno y crear en la jefatura de gabinete dos posiciones que no existían, que se llaman secretarías de coordinación, una a cargo de Gustavo Lopetegui y otra a cargo mío, y en realidad funcionamos muy como equipo, con Gustavo y con Marcos Peña, que obviamente es nuestro jefe, que él hace la gran estrategia política y comunicacional, y entre los tres coordinamos toda la gestión de gobierno. Entonces, les traje algunos slides muy sencillos. En su oportunidad hicimos algunos meses atrás, también ayudó por el BID un taller que nos permitió repensar y mejorar nuestra organización interna. He preparado una breve presentación para contarles cómo, en realidad he preparado desarando, dijo el mosquito, acá el equipo nos preparó una presentación, para contarles cómo estamos organizados. Entonces, básicamente nosotros tenemos estas 6 grandes funciones en el equipo de trabajo. La primera es el planeamiento estratégico, el seguimiento de ministerios, organismos descentralizados y empresas públicas. Ahora vamos a profundizar un poquito en esto. La segunda, el Delivery Unit de proyectos prioritarios del presidente. Hay una tercera función que es evaluar el gasto público, evaluar el presupuesto y los proyectos de inversión. Por otro lado, tenemos varias mesas de trabajo interministerial. Una quinta función que es liderar un proceso de pensamiento de la Argentina de largo plazo, esto que llamamos Argentina 2030. Y finalmente tenemos una pata de comunicación. Si bien la Secretaría de Comunicación y la Secretaría de Medios no está bajo nuestra órbita, tenemos un equipo de comunicación que juega de nexo con ellos. Antes de entrar en detalle con cada una, quiero contarles que esta organización no estuvo presente el 10 de diciembre. Nosotros el 23 de noviembre, cuando arrancamos después de la segunda vuelta, tuvimos que organizar en 2 semanas el takeover de un Estado nacional en un proceso absolutamente irracional que espero que no se repita en la historia argentina. En mi vida anterior me había tocado organizar varias veces takeover de compañías y durante varios meses nos preparamos con equipos de asesores, analistas, los futuros managers y con la colaboración del saliente. En este caso, en 2 semanas había que tomar el control de un Estado nacional absolutamente sin información, en la gran mayoría de los casos sin colaboración de los salientes, un poco a ciegas. Hay muchísimas anécdotas que ilustran el extremo de esa falta de colaboración en algunos casos. Y además con un Estado sobreexpandido, con lo cual tenía una anchura y una profundidad de responsabilidades que era realmente imposible, más allá de todo el trabajo que veníamos haciendo de la Fundación Pensar, de definir políticas públicas, que sin duda alguna fue valiosísimo en las primeras tomas de decisiones,
pero era absolutamente imposible hacerlo de manera prolija. Creo que la institucionalización del traspaso del poder en el Estado Nacional es una de las instituciones que tenemos que crear y que cuidar. Yendo entonces a estas funciones, en términos de planeamiento, después lo vamos a dar en un slide que lo muestra un poquito más en detalle, pero básicamente nosotros hoy tenemos 22 ministerios, decenas de empresas públicas y algunos organismos descentralizados que quizás son tan grandes o inclusive más importantes en términos de presupuesto que muchos ministerios, ¿no? Me refiero a la AFIP, al ANSES, al PAMI y otros que no tienen semejante entidad pero que igual son muy importantes como, no sé, ACUMAR, que es la cuenca Matanza-Riachuelo, o parques nacionales, más todas las empresas públicas, ¿no? Como decía antes. En total son casi 80 entidades relevantes, hay muchas más, que tenemos que supervisar. En ese sentido, estamos terminando el primer año de gestión con cada una de esas entidades con un proceso de planeamiento estratégico terminado, con prioridades, con metas, y que, como vamos a ver más adelante, nos ha permitido hoy establecer, acabamos de venir de este retiro donde hemos terminado de consensuarlo en todo el gabinete, las 100 prioridades de gobierno de aquí hacia adelante. La segunda función es el Delivery Unit, también aprendiendo un poquito de la experiencia del Reino Unido y que fue luego tomada en varios países. Quizá este es un Delivery Unit a la Argentina, pero Delivery Unit al fin. Y básicamente consiste en asegurar la ejecución de aquellos proyectos que ya sea por su sensibilidad política, por su impacto, por su complejidad interjurisdiccional, el presidente nos pide que nos focalicemos, ¿no? Y acá, no sé, algunos que ya terminaron y otros que están en curso, pero por ejemplo uno de ellos fue la negociación con los holdouts, ¿no? Ese tipo de proyectos donde realmente la sensación que se juega, hay mucho en juego, muchas veces en equipo con algún ministro o con un conjunto de ministros, nos dedicamos de manera prioritaria a coordinarlo. Bueno, en términos de evaluación presupuestaria, la jefatura de gabinete tiene un rol clave porque dentro de nuestras atribuciones hay una subsecretaría de evaluación presupuestaria que tiene, tanto a la hora de armar el presupuesto como a la hora de seguir la ejecución mes a mes del presupuesto, un rol prioritario. Por primera vez este año, Argentina, después de, yo diría, 12 años, vamos a tener un presupuesto serio. Es decir, un presupuesto que pretende al menos reflejar la verdad de cómo vemos los ingresos y los gastos del Estado Nacional durante el año 2017. Es una herramienta fundamental, no solo para cualquier gestión mínimamente razonable, sino para poner arriba de la mesa de todos los argentinos un debate sobre los recursos del Estado y cómo los financiamos. Un debate que definitivamente la Argentina necesita darse. Hemos heredado una situación de déficit fiscal insostenible, pero además con una carga tributaria sobre algunos sectores de la sociedad también insostenible que tenemos que reducir. Las demandas sociales es que aumentemos el gasto social, que aumentemos la obra pública, que bajemos los impuestos, que reduzcamos el déficit y que no nos endeudemos, todo al mismo tiempo. El que sabe sumar sabe que eso es imposible. Y es necesario contar con la herramienta presupuestaria para dejar de mentirnos los argentinos y poner arriba de la mesa cómo financiamos el Estado que queremos. La cuarta función tiene que ver con estas mesas de coordinación interministerial. Nosotros, a pedido de nuestro presidente Macri, queremos realmente hacer carne el concepto de trabajo en equipo. Venimos también de 12 años, donde en 12 años no se hizo una sola reunión de gabinete. Más allá de la reunión de gabinete nacional,
que funciona todos los martes a las 8 de la mañana, los martes cada 15 días a las 8 de la mañana. Nosotros armamos varios otros gabinetes de trabajo y hay un montón de mesas de trabajo, porque realmente los ministerios como compartimentos estancos es un problema muy serio heredado. Y la verdad que la cultura del trabajo en equipo la queremos hacer no solo hacia adentro del gobierno, sino también hacia afuera, y por eso pasamos de esta lógica de confrontación como herramienta de hacer política en base al conflicto a una lógica de diálogo donde la política se hace construyendo consensos, ¿no? Pero eso lo tenemos que hacer hacia afuera, con toda la sociedad, con todos gobernadores, partidos de oposición, gremios, movimientos sociales, empresarios, academia, iglesia, pero también hacia adentro. Entonces tenemos, por ejemplo, el Gabinete Económico, el Gabinete de Desarrollo Humano, el Gabinete de Cambio Climático, pero un montón de otras mesas de trabajo internas, y ahora, ya hace varios meses, empezamos a construir varias mesas de trabajo con actores de la sociedad. Por ejemplo, una mesa de trabajo del sector de la construcción, donde participan los gremios de la construcción, la Cámara Argentina de la Construcción, los proveedores de insumos, los desarrolladores inmobiliarios, los bancos con su pata hipotecaria, para hacer juntos políticas que desarrollen ese sector. Pero así como eso, podría citar muchísimos otros ejemplos. La quinta función es esto de Argentina 2030. Venimos trabajando con un equipo que lidera Eduardo Levi Sellati ya de hace unos cuantos meses, y en las últimas semanas hemos lanzado el proceso públicamente. Este es un proceso como de nodos, la intención es crear una red de diálogo social abierto para ir construyendo consensos de largo plazo que nos permita, por primera vez, quizá en toda la historia argentina, empezar a construir políticas de Estado en serio, no basadas en la prepotencia de mayorías circunstanciales, sino basadas en la construcción de amplios consensos sociales. Esta es la intención, por eso la idea es generar ámbitos de diálogo donde participen expertos, academia, líderes de oposición, líderes de todos los sectores sociales. Dentro de este ámbito también hemos creado el Consejo Presidencial Argentina 2030, donde 30 personalidades indiscutidas, destacadísimas en su trayectoria, empezaron ya a juntarse con el presidente a discutir estas tendencias de largo plazo en Argentina. Y finalmente, porque como decía Fernando Enrique Cardoso, gobernar es explicar, tenemos que comunicar todo esto, y para eso tenemos dentro de nuestro equipo una pata de comunicación que es como el nexo con la Secretaría de Medios que también cuelgan de Marcos Peña bajo el liderazgo de Jorge Greco. Eso es un poquito cómo funcionamos. Bueno, acá está la lista de los 22 ministerios, podemos discutir si son muchos o pocos, pero de todos hay que coordinar. Esta es la lista, como ven ahí, de organismos descentralizados, que son también una banda, y acá hay lista de empresas públicas. Toda esta lista de organismos están bajo nuestra responsabilidad de supervisión y coordinación. Y termino nada más comentando estas de las 100 prioridades de gobierno. Nosotros definimos 8 grandes objetivos desde el presidente hacia abajo. Primero tiene que ver con lograr la estabilidad macroeconómica. El segundo es cómo ponemos a la Argentina a crecer y a generar empleo. Es esto que llamamos el Acuerdo Productivo Nacional. Otro capítulo clave de nuestro gobierno es el desarrollo de infraestructura. Tenemos el plan de infraestructura más ambicioso de la Argentina por décadas. Esto incluye tanto desde infraestructura de riego, infraestructura vial, infraestructura logística, aeropuertos, infraestructura energética, infraestructura de transporte urbano, etc. La otra prioridad es el desarrollo humano sustentable, donde, como ven ahí, tenemos 33 prioridades de gobierno. Es el capítulo que más prioridades de gobierno se lleva. Combate al narcotráfico y mejora de la seguridad, el fortalecimiento institucional, la modernización del Estado y la inserción inteligente al mundo. Bajo estos 8 grandes ejes
Hoy tenemos 100 prioridades de gobierno. Cada una de esas prioridades de gobierno está asignada una responsabilidad de un ministerio. Como ven ahí, hay 62 de esas prioridades que tienen una asignación específica a uno de esos 22 ministerios. Como ven, 62 dividido 22 no es así tan parejo, pero te da un poquito menos de 3 prioridades por ministerio. Es decir, que esto significa que cada ministerio tiene un foco muy claro. Tenemos 29 interministeriales, donde hay 2 o más ministerios involucrados, y 9 que se refieren a organismos descentralizados, como por ejemplo, una es la reforma integral de la aduana o la reforma del PAMI. A eso se refieren estos organismos descentralizados que por su entidad entran dentro de las 100 prioridades del presidente. ¿Por qué la necesidad de priorizar? Me parece muy evidente, porque si queremos gobernar con evidencia, una de las cosas más complejas es el foco. Uno puede estar todo el día trabajando y dedicarle 12, 15 horas diarias. Nosotros, mandato presidencial es trabajar de 8 a 8, pero casi todos nos excedemos en eso. Y sin embargo, no estar haciendo lo que tenemos que hacer. Es decir, la agenda es tan profusa, desde viajes, charla, conferencia, problemática emergente, los debates internos, los debates externos. Es decir, uno puede tener la sensación y llegar al fin del día agotado, estresado y habiendo hecho todo, y sin embargo, si no le pusimos el foco a las prioridades, no vamos a transformar y hacer lo que el país realmente requiere. Por eso, uno de los grandes mensajes que nos pidió el presidente en este encuentro que tuvimos en Chapalmalal es focalizar la ejecución de gobierno en estas 100 prioridades y hacer el seguimiento sistemático. Nosotros cada 15 días nos juntamos con las distintas jurisdicciones para hacer el seguimiento sistemático de los planes que soportan cada una de estas 100 prioridades. Para terminar, eso significa metodología, evidencia, algo que culturalmente estuvo ausente no solo en la política argentina. Yo siempre digo, en esta tensión entre intuición y evidencia, en otros países la creatividad y la intuición quizá hay que fortalecerla. No es el caso de la Argentina. En el caso de la Argentina somos todos súper creativos e intuitivos, lo que nos falta es disciplina en la ejecución, ¿no? Y en ese sentido, creo que si eso es real para cualquier área de actividad, mucho más exponenciado en la política. Y es por eso que celebro esta iniciativa del BID, porque definitivamente nuestra política requiere mayor disciplina, mayor ejecutividad, mayor seguimiento de prioridades y, como decía al principio, basados en la verdad. Muchas gracias. Mario, thank you very much for a very rich and interesting